¿Qué tal? Buen día, espero que anden bien. Bueno, si bien ya habíamos planteado un primer videíto sobre este tema, sobre trigonometría, la idea es que vamos a charlar sobre ciertas razones o relaciones que se llevan a cabo a través de un triángulo rectángulo. No debemos olvidar eso. Este triángulo posee ese ángulo de 90 grados, que son cuando las líneas se encuentran perpendiculares. Ahí se forma un ángulo de 90 grados, en la cual podemos tener una hipotenusa, el cateto 1 y el cateto 2. Estos a través de Pitágoras, ya los hemos conocido, podemos calcular sus distancias. Por ejemplo, así tenemos que este vale 6 y este vale 8. Podemos hacer los cálculos para obtener la h al cuadrado. Decimos que esto es 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Justo agarré un ejemplo en donde los números van a dar redondos. H al cuadrado va a ser igual a 36 más 64, lo cual eso es 100. Y una vez puesto el 100, tendríamos que decir que si h al cuadrado es 100, entonces h va a ser la raíz cuadrada de 100. A lo cual nos lleva con que h va a ser igual a 10. Y ahí podríamos haber calculado ello. Pero hay más cosas para conocer dentro de un triángulo. Y en este caso nos vamos a meter con las relaciones entre los ángulos. ¿Cuáles son nuestros ángulos? Bueno, nuestros ángulos van a ser bueno, uno de nuestros ángulos y otro de nuestros ángulos. Entre ellos y la relación que se lleva a cabo, existen tres palabras que nosotros vamos a charlar y a poder diagramar nuestros cálculos para esas las relaciones a través de las distancias de sus lados es que se llevan a cabo. Nosotros vamos a conocer el seno, el coseno y la tangente. Estas tres palabras que vienen eh, de aquellos Pitágoras que han empezado a implementar estos tecnicismos a partir, mejor dicho, de los griegos. Lo que nos está planteando a nosotros es, por ejemplo, cómo van a ser estas relaciones de los lados a través de uno de estos ángulos. Si nosotros, por ejemplo, agarramos alfa, que sea este ángulo que se forma desde esta vértice, desde el vértice, por ejemplo, A, nosotros ahora vamos a estar conociendo otros nombres más allá de cateto y cateto, o números, como le pusimos a esos catetos, sino que ahora van a tener una definición un poquito más holgada y puntual hacia ellos. Porque si nosotros planteamos el cateto que forma, perdón, planteamos a través del ángulo que forma este, entre este cateto y la hipotenusa, nosotros vamos a saber que cierta relación se lleva a través de ellos con sus distancias, como bien había comentado, pero vamos a estar conociendo que para ese ángulo, este va a ser el cateto adyacente, y este otro va a ser el cateto opuesto. Lo cual, si nosotros cambiamos y planteamos un ángulo beta acá, y tomamos este punto como un punto B, vamos a ver que las relaciones van a cambiar porque para este ángulo beta, el cateto adyacente del ángulo alfa, o sea, ahora va a ser el cateto opuesto. Entonces, vamos a tener ahí relaciones matemáticas para poder calcular eso. Se insertan
estas tres palabritas, el seno, el coseno y la tangente, y se lleva a conclusión de que ciertas relaciones entre ellos, como vamos a ver a continuación, nos dan como objetivo, como valor objetivo, acá que se calcula, ese ángulo, o el seno de ese ángulo, el coseno de ese ángulo y la tangente de ese ángulo. Y ahora lo vamos a ver esto. Acá nosotros vamos a tener que el seno va a ser el opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno va a ser el adyacente sobre la hipotenusa, y que la tangente va a ser el opuesto sobre el adyacente. Esas son las relaciones matemáticas que existen a raíz de las distancias de los lados. Entonces nosotros nos vamos a plantear ahí diciendo, bueno, no sabemos el valor de alfa, es nuestra incógnita. Entonces vamos a estar planteando ahora como, bueno, que el seno de alfa va a ser igual a opuesto sobre adyacente. Dijimos que el opuesto de ese, que es alfa, va a ser este. Y el adyacente es el que toca, el que salen de, de este vértice A. Entonces el opuesto va a ser este, por ende va a ser 6, y la hipotenusa va a ser 10. Entonces nuestra relación de seno de alfa va a ser 6 sobre 10. O, si simplificamos, nos va a quedar 3 quintos. Luego vamos a poder interactuar, bueno, y entender, obvio, con respecto a ver si ahí lo puedo agarrar, con respecto al coseno y con respecto a la tangente también. A ver si ahí lo podemos tener. Ahí va. Con respecto a el coseno, lo vamos a hacer también acá, va a tener una relación, la cual dijimos A sobre H. Entonces nosotros vamos a tener C o cos, la vamos a abreviar luego. Coseno de alfa va a ser entonces la relación entre la dimensión del adyacente, del cateto adyacente, 8, y relacionado con la hipotenusa, o sea que nos queda 8 de 10. Si nosotros vamos a simplificar esto, nos va a quedar 4 quintos. Y por otro lado vamos a tener que la tangente, o sea que la relación obtenida o requerida de ese ángulo entre el opuesto y el adyacente se va a titular tangente. Entonces nosotros vamos a decir que la tangente de este ángulo, o sea, le ponemos TG, de ese ángulo va a ser igual a o sea, 6 sobre 8. 6 sobre 8 lo podemos simplificar y esto nos va a dar 3 cuartos. Y ahí llegamos a una primera conclusión para tener bien en mente que estos tres datos, valores que estamos teniendo acá, se llevan a cabo para ese ángulo puntual de alfa. Eso es lo que nosotros vamos a tener que entender ahí y relacionar. Porque si nosotros nos planteamos desde beta, ahí van a cambiar, como bien habíamos dicho, más que nada lo que es el opuesto y adyacente. Ahora, para beta, el opuesto va a ser 8. Lo vamos a escribir acá. Para alfa, 6 es el opuesto. Punto. 8 es el adyacente y 10 es la hipotenusa, que va a ser en consecuente para ambos. Eso es para alfa, pero para beta, ahora lo vamos a escribir acá abajo, para beta, 8 es el opuesto, 6 es el adyacente
y 10 va a seguir siendo la hipotenusa. Entonces, sabiendo esto, podemos llegar entonces a las relaciones de seno de beta, de coseno de beta y de tangente de beta. Vamos a decir ahora que si el seno era O sobre H y el O de beta ahora es 8, entonces acá vamos a tener 8 sobre 10. Fíjense que en el primero era 6 sobre 10, ahora es 8 sobre 10. El coseno de beta ahora va a ser el adyacente, o sea 6, sobre la hipotenusa, o sea 10. El coseno de beta es 6 sobre 10. Y fíjense qué casualidad, que 6 sobre 10 es el seno de alfa. Y 8 sobre 10 es el coseno de alfa. Entonces ahí podemos plantearnos como una relación más, a decir que el seno de alfa es igual al coseno de beta. Y que el coseno de alfa va a ser igual al seno de beta. Y después vamos a tener que la tangente en uno y en otro es casi lo mismo, pero como bien recordábamos es opuesto sobre adyacente. Y para el tangente ahora va a ser lo opuesto. Dijimos que lo opuesto es 8 sobre 6. Fíjense que antes nos dio al revés, 6 sobre 8. Obvio que simplificando todos estos números, esto nos da 4 quintos. Este nos da 3 quintos. Y este otro nos da 4 tercios, cuando antes nos había dado 3 cuartos. Bueno, también lo podríamos escribir acá, que la tangente de alfa va a ser igual a 1 sobre la tangente de beta. Bueno, ¿y cómo podríamos continuar ahora? Bueno, va a ser a raíz de un ejemplo, a ver, ¿qué son el seno, coseno y tangente? Bueno, estas son las tres relaciones que habíamos planteado. Que el seno va a ser, el seno de un ángulo va a ser igual a la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Que el coseno de uno de esos ángulos va a ser la relación entre el adyacente de ese triángulo rectángulo y la hipotenusa. Y por otro lado vamos a tener que la tangente de ese ángulo que se forma entre dos de esas líneas, alfa, recordemos que cuando se unen dos de esas líneas que está el vértice, bueno, ese es el ángulo que se formó, y que tangente de ese ángulo va a ser opuesto sobre adyacente. Seno, coseno y tangente de un ángulo son relaciones entre las medidas de los ángulos, no nos olvidemos de eso. A raíz de esto es que yo molesté un poquito con una palabrita que era SOHCAHTOA, que si nos lo ponemos a pensar, dice las relaciones, o mejor dicho, la primera inicial entre todas esas palabras. Eh, a ver, no, hice macana, ahí lo voy a escribir de nuevo acá. SOHCAHTOA. Coseno opuesto sobre hipotenusa, perdón, seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. Y ahí teníamos esa regla mnemotécnica.